Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Vamos al mundo sajón. El mundo sajón se conoce poco, por lo menos en nuestro entorno. En el mundo sajón no existe el espiritismo de Kardec, existe lo que podemos llamar el espiritualismo. Pero hubo muchísimos médiums y muchísimos escritores que escribieron obras referentes al más allá. Uno de ellos fue el Sir Oliver Lodge, que era un gran científico británico, que tenía un hijo, este que ven en la foto, Raymond. Ese chico fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y murió enseguida. Y el padre estaba totalmente desconsolado y a través de mediums consiguió contactar con él. Y él le dijo cómo había pasado eso, cómo estaba en la guerra y cómo de repente pues se encontró en esa dimensión. Cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, había soldados que al pasar pedían un cigarro y pedían whisky. Y naturalmente lo tenían. Aparecía el whisky y aparecían los cigarros. Como la comida, el que quería comer algo, no he comido en días y no sabía que lo habían matado, claro. Pero estaba en un lugar que no entendía, quería comer porque tenía hambre. Tenía comida, pero al poco tiempo ya no le apetecía. ¿De qué venía todo esto? De que en el más allá, con el pensamiento se hace todo. Si ustedes quieren un chalet impresionante, cuando mueran, si se lo permiten, posiblemente con su pensamiento puedan tener ese chalet. Lo que no han tenido aquí, o lo han tenido en mente, lo puedan tener allí. O cosas que le gusten. Al que le guste un piano de cola, que no pueda tenerlo aquí porque no cabe en la habitación que tiene, allí lo puede tener. Es decir, ¿qué es? Son proyecciones mentales. Recordemos que lo que existe allí es el pensamiento, es lo que vale, es con lo que se trata. Es un ambiente muy distinto al nuestro, que es difícil de expresar en palabras de aquí, ¿no? Bien, ese era Raymond. Para que vean que no los mediums eran pues nobles ancianitas que se santiguaban en una pila. Hay otro libro, es Private Downing, que es el soldado Downey, que lo escribió ninguna ancianita, era un miembro de la inteligencia militar británica, Wellesley Tudor Paul. Este libro es muy interesante. ¿Qué habla? Es un soldado inglés que antes era profesor, tenía 37 años, y le destinaron a Francia y un obús alemán se lo cargó. Entonces, el hombre ¿qué habla? De cómo se encuentra en ese momento, cómo ve a sus compañeros que también han caído y que están andando como él. Es muy curioso. Y cita algo que es impresionante. Conoce a un hombre, a un francés, muy anciano, que tiene un hijo, que tiene un periódico. Y ese anciano se ha rodeado de teléfonos, de telégrafos, de todo en el mundo espiritual para estar al tanto de las noticias de la Tierra y, por supuesto, lanzarlas a su hijo. ¿Por qué? Porque está cristalizado. Su mente está cristalizada ¿en qué? En su profesión. Él era director de periódico y no ha dejado de ser director de periódico. Como diríamos, no se ha dado cuenta todavía que ha muerto. Cree que está vivo y que sigue en su negocio. Muy interesante. Y también dice una frase que leo textualmente: la estupidez de la guerra que hace más pobres a los pueblos. Eso es algo que debíamos aprender. Eso lo dicen en la Primera Guerra Mundial, esa estupidez que todavía hoy se reproduce en otros lugares. Tenemos el matrimonio Wickland, Carl y Anne Wickland. Eran médicos, ambos, norteamericanos, y escribió un libro muy interesante que está en español. Se llama 30 años entre los muertos. Está lleno de anécdotas, está lleno de comunicaciones de personas que han pasado al más allá y hablan con ellos. Y hay una parte muy interesante, hay un farmacéutico que ha muerto y el hombre le pasa como al anciano ese que tenía el periódico con el hijo. Está gestionando la farmacia a través del empleado que tiene allí.
le insufla, en fin, hace que el chico pues haga todo lo que haría él. Tanto que está una noche y está en la farmacia, claro, y entran unos ladrones. Entonces este hombre va a un cajón donde él tiene o tenía un revólver, y al ir a cogerlo se da cuenta que no, que pasa la mano, que no, que el revólver no lo puede coger. A partir de ahí sufre ese choque anímico y se da cuenta que está muerto. Y le ayudan y lo llevan, en fin, a esos hospitales que existen. Es muy interesante, si pueden yo se lo aconsejo. Hay un librito muy pequeño, muy breve, muy conciso, de Betty Bethurst, que se llama La muerte no existe. Lo tienen en español, en muchas librerías. Es muy interesante. Esta mujer realmente, pues, en pocas páginas cita todo lo que ahora de alguna forma estamos expresando aquí. Bien, tenemos un gran libro, poco conocido, que se llama La puerta de entrada. La puerta de entrada está escrita por una médico inglesa, se llamaba Margaret Vivian. ¿Y qué es lo que nos relata ahí? Algo muy interesante. Relata la historia de un soldado inglés que muere en la guerra con los Boers en Sudáfrica en 1898. Este soldado cuenta cómo pasa al otro lado, cuenta todo lo que tiene allí. Es un chico muy joven y lo expresa, pues en fin, con sus palabras, bajo su punto de vista. Es algo realmente enriquecedor para todo el que esté interesado en el más allá. Este chico le gustaban los animales y lo que hace en el otro lado es cuidar de animales. Y dirán, pero bueno, es que hay animales en el otro lado. Claro que los hay. Es decir, son mascotas. Si alguno de ustedes ha tenido una mascota que ha querido y ha muerto, no tengan la menor duda que esa mascota está en el otro lado. Y cuando ustedes desencarnen, cuando mueran, cuando pasen a esa dimensión, posiblemente esa mascota, ese gato, ese perro, ese lagarto, lo que sea, va con ustedes y va a ir con mucho cariño. Y este chico que hacía, este soldado, cuidaba a esos animales, cuidaba también a caballos que venían de la guerra, etcétera, ¿no? Son situaciones curiosas. También dice que los médicos allí no curan heridas porque no existen. El cuerpo espiritual, el pensamiento, digamos, no tiene esas afecciones que tenemos aquí. Tampoco necesita comer, tampoco necesita, en fin, hacer de vientre. ¿Por qué? Porque poco a poco todo eso se va diluyendo. No es necesario. El sexo también se diluye, pero solo queda el amor. Y el amor que es mucho más intenso que cualquier cosa sexual íntima, potente que podamos sentir aquí. Ahí se sublima, es muchísimo mayor sin necesidad del sexo que tenemos cada uno en nuestro cuerpo. Bien, ¿qué dice este chico? Dice unas frases que cito, Todas las enseñanzas sobre castigos divinos procedentes de un Dios terrible son mentira. Es el hombre quien prepara su futuro. No creamos en infiernos, no creamos en un Dios que castiga, en un Dios terrible que está con una espada y que nos va a destrozar. Dios no castiga, nos castigamos nosotros. Dios no nos juzga, nos juzgamos nosotros. Y somos los peores jueces que hay, No piensen que somos peores, por así decirlo, que Dios. Sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y mal. Y ese veredicto lo tenemos. Y lo hacemos nosotros mismos, no nos podemos escapar. La conciencia es algo que la tenemos ahí, ¿no? Otra que también dice, y que se puede aplicar a nuestros días, es: la civilización lleva un mal camino. Las almas ignorantes que reencarnan dominan los poderes públicos y todos los descubrimientos que podían evitar sufrimientos y mejorar las condiciones sociales se concentran en nuevos medios de destrucción. Lamentablemente en nuestros días todavía es cierto. Antes que construir misiles habría que curar el cáncer, curar el Alzheimer, tratar las enfermedades mentales. Pero ¿dónde se van los miles de millones de euros, de rublos, de dólares? Se van a crear armas de destrucción. ¿Se van para qué? Para fomentar la muerte.
además una muerte malsana, una muerte desgraciada, una muerte que hiere, una muerte sangrienta. Entonces este chico, que era tan joven, qué frase tan maravillosa. Y por último dice, para lo que atañe a esta charla que tenemos hoy, dice, en cuanto al argumento de que no existimos, es decir, no existe el más allá, porque no podéis vernos, somos reales por dos razones. Personas muy creíbles nos han visto, oído y sentido, y no es menos razonable creer que en el cuerpo astral, que en el átomo o en las ondas que utilizáis y no veis. Es una gran frase, ¿no? Nos han visto, hay gente que nos ha visto, mucha gente, y además somos como las ondas. Aquí podemos ver las ondas que hay, ahora mismo está lleno de ondas, de radio, de televisión, de gamma y las que no conocemos. No las vemos, pero ahí están. Los espíritus también, el más allá, también existe, aunque no podamos meter los dedos ahí, aunque no podamos hacer como Santo Tomás, ¿no? Bien. En una reunión mediúnica que tuvimos en 2010, era muy interesante, esto va con lo de los animales. En esa reunión se manifestó el comandante de un submarino alemán que los ingleses habían hundido en 1942. Y el hombre estaba preocupadísimo. Preguntaba si Alemania había ganado la guerra, si ya Inglaterra estaba invadida. Y estaba preocupado por sus hombres. ¿Dónde están los hombres del submarino? No había forma de sacarle de allí. Se le preguntó si alguien le quería, si tenía una esposa, si tenía padres, madres, hermanos, un amante, alguien. Y no tenía nadie, lamentablemente no tenía nadie. Pero sí dijo que tenía un perro que amaba profundamente, que era su perro. Entonces, ¿qué hicimos con ayuda de los espíritus que siempre ayudan en las reuniones mediúnicas? Hicimos que pudiera ver el perro. Y al ver el perro, cambió completamente, sonrió y se fue, y le pudieron llevar, digamos, a la luz o llevarle a ese lugar donde se recuperan todos. Entonces, los animalitos sepan que sí, que también. No podemos decir que tienen alma, pero deben tener algo muy interesante que en el más allá también permanece. En fin, vamos a ver otra cosa. Para que vean que no es cosa de viejecitas, hay un libro que es Many Mansions. Many Mansions significa muchas moradas. ¿Y quién lo escribió? Lord Downing, que fue el artífice de la batalla de Inglaterra de la RAF contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Era mariscal de la RAF. Y este hombre, ¿qué cita en este libro? Pues muchísimas comunicaciones de soldados aliados en la Segunda Guerra Mundial, y también hace una descripción de todos los libros que tratan del más allá en esa época. Fue en 1943.